Hola, doctor Zulueta, ¿cómo está? Buenas noches. Ahí está la presentación, no sé si la ven. Se ve perfecto, doctor. Supongo que sí. Martín, ¿me podrás decir si se ve bien todo esto? Sí, hola, ¿cómo está, Fernando? Buenas noches a todos. Se ve perfecto. A ver, voy a salir para ver el chat. ¿Se está viendo lo que estaba compartiendo recién? Quiero estar seguro antes de arrancar. ¿Se ve y se escucha bien? Se ve perfecto. Bien, bueno, arrancamos entonces. Bien, bueno, acá arrancamos con la bolilla 3, que nos habla de obligación cambiaria, rigor cambiario, capacidad. Vamos a ver también los requisitos de la letra de cambio del pagaré, los títulos en blanco y algunas cláusulas de mención facultativa. Cuando hablamos de obligación cambiaria, se nos presenta la situación de lo que es el rigor cambiario. El rigor cambiario o rigor formal tiene que ver con esto que ya vimos la clase anterior, que eran algunos caracteres de los títulos de crédito, como son la autonomía, la literalidad, la abstracción, necesidad, completividad. Como contrapartida, todas esas ventajas que nos da tener un título de crédito, en donde no tenemos un documento común, como podría ser un compromiso firmado en un papel cualquiera, sino que tenemos un título de crédito que goza de ciertas garantías como una rápida circulación, y entre ellas, por ejemplo, tenemos la abstracción, que muy bien le explicó el doctor Sodero la clase pasada, que se refiere a la desvinculación del documento con la causa. Es decir, no necesitamos indagar las razones o los propósitos que tuvo el creador del título para librar ese pagaré o la letra de cambio, sino simplemente fijarnos si cumple con todos los requisitos, si en ese título, por el principio de la literalidad, están insertados todos los requisitos que la ley nos pide. En ese caso, recién vamos a tener un título de crédito. Por eso tenemos ahí una llamada que no hay título de crédito si no están presentes todos esos requisitos, sino que tendremos un mero documento probatorio. No nos vamos a quedar sin la posibilidad de probar una relación obligatoria, un crédito a nuestro favor, pero tengamos en cuenta que en ese caso no vamos a tener un título de crédito con todas las ventajas que nos da. El rigor formal hace referencia a los requisitos extrínsecos del título. Una vez más, tenemos que ver qué es lo que está expuesto en el cuerpo del documento. Ya vamos a ver más adelante cuáles son todos esos requisitos extrínsecos, y claramente la formalidad contribuye a una circulación segura y además eficaz del título de crédito, porque nos da la posibilidad de, por ejemplo, hacer valer la obligación inserta o el crédito inserto en el título sin que nos puedan oponer defensas que le podían oponer a nuestro anterior, a quien nos transmitió el título, como por ejemplo podría ser la compensación, si existían deudas y créditos recíprocos entre el deudor y el endosante o el librador. Bueno, eso por el principio de autonomía, como se vio la clase pasada. Bueno, vamos a desarrollar ahora lo que es la capacidad cambiaria. Ustedes vienen de cursar Derecho Privado, y ahí deben haber visto varios conceptos, estudiaron el Instituto de la Capacidad Cambiaria. Bueno, como ustedes saben, el Código Civil y Comercial regula lo que es la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Acá, o la capacidad hoy llamada capacidad de ejercicio. Cuando hablamos de capacidad cambiaria nos estamos refiriendo a este segundo aspecto, es decir, la posibilidad o la habilitación que tiene una persona para ejercer por sí determinadas facultades, determinados derechos. En este caso concreto estamos frente a
si una persona tiene o no la posibilidad de obligarse cambiariamente. Para ello, quienes pueden obligarse cambiariamente son los mayores de edad, los menores emancipados, los menores con título profesional sobre bienes adquiridos por su profesión. Ahí les hago la referencia del artículo 30 del Código Civil y Comercial. En este caso, tengan en cuenta que van a poder obligarse cambiariamente, pero solo sobre los bienes adquiridos por su profesión, no el resto de los bienes que puedan haber heredado o que se les puede haber transmitido por otro concepto. Tengamos en cuenta que la capacidad o las reglas de capacidad tienden a la protección de la persona y o de sus bienes. De manera que todas aquellas limitaciones a la capacidad de ejercicio, siempre, nos dice el Código, y hoy más claramente que el Código reformado de Vélez, que siempre es en beneficio de la persona. Por eso es que también cuando hablamos de capacidad de ejercicio, la capacidad es la regla y la excepción es la incapacidad. De modo que siempre se presume la capacidad de hecho o de ejercicio. Bueno, también tenemos que puede obligarse cambiariamente aún una persona que es menor de edad. Sepamos que los mayores de edad, de acuerdo a nuestra legislación, son las personas que tienen 18 años o más, pero aquel menor de 18 años, pero que ejerce un empleo, profesión o industria, también podría obligarse mediante la suscripción de un pagaré, una letra de cambio o un cheque. Esto que venimos diciendo tiene importancia porque uno de los principios que hemos visto es el principio de independencia o caracteres, ¿no? Principios, caracteres de independencia. Este está plasmado en el artículo 7 del decreto ley o de la ley cambiaria y nos dice que si existen varios firmantes de una letra de cambio o pagaré, aun cuando uno de ellos, por ejemplo, sea un menor de edad que no pueda obligarse cambiariamente, es decir, incapaz de ejercicio, igualmente el título sigue siendo válido respecto del resto de los firmantes. Esto es precisamente lo que dice el artículo 7, no lo escribí acá, el artículo 7 de la ley cambiaria. Bueno, me remito a ese artículo. Bueno, no sé, Martín, si hasta aquí estamos claros, si querés agregar algo a lo que se viene diciendo. Fernando, todo perfecto. Ahí, bueno, les coloqué en el chat el artículo 7, al cual hacías mención. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, también activa el micrófono y me interrumpe. Yo sigo. Ahora con los requisitos de la letra de cambio y el pagaré. Bueno, aquí ya nos remitimos al artículo 1 de la ley cambiaria y vamos a tener lo que ya un poco adelantábamos en la clase anterior, que son requisitos esenciales, que como su nombre lo indica, nunca pueden faltar, y por otro lado, requisitos naturales, que pueden ser reemplazados por alguna otra mención que esté inserta en la letra de cambio y por lo tanto no invalidan el título de crédito. Entre los requisitos esenciales tenemos la denominación de letra de cambio inserta en el texto del título y expresada en el idioma en el cual ha sido redactado o en su defecto la cláusula a la orden. A ver, es importante que tanto en la letra de cambio cuando se trata, y también cuando se trata de un pagaré, esto esté inserto en el texto. ¿Por qué? Porque le está advirtiendo a quien va a firmar el alcance y la extensión de su obligación. Le está advirtiendo que es una letra de cambio, que no es un documento cualquiera, que tiene además todas estas características que decimos en un fácil
y sencillo cobro a través de un juicio ejecutivo y no de un juicio ordinario. Entonces, a quien se le pone enfrente una letra de cambio tiene que saber qué es lo que está firmando, y puede ser en el texto, sea que diga letra de cambio o que diga a la orden. También tiene que contener una promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero. A ver, acá encontramos en este requisito que, en primer lugar, la promesa no tiene que tener condición alguna, porque si lo condicionamos a algún evento, ya estamos invalidando esa letra de cambio. Es decir, tiene que ser una obligación pura y simple. Por otro lado, la obligación, como ustedes saben, también por derecho privado, las obligaciones son obligaciones de hacer, obligaciones de dar y obligaciones de no hacer, en una digamos, clasificación grande. Bueno, dentro de las obligaciones de hacer tenemos las obligaciones de dar una determinada o de dar sumas de dinero. Así que, en este caso, cuando hablamos de obligaciones cambiarias, siempre es de dar una suma, y además tiene que ser una suma determinada de dinero, expresada claramente en el título. Ese es otro requisito esencial, al igual que el nombre de quien debe hacer el pago, es decir, del girado. Ya vamos a explicar bien cómo funciona el caso de la letra de cambio y el caso del pagaré. Acá el girado, como ustedes saben, es aquella persona respecto de quien el librador promete la obligación de pago. En el caso de la letra de cambio, el librador no se obliga a sí mismo. Lo que hace es una promesa de pagar una suma determinada. Aguárdenme un segundito. Bien. En cuanto al plazo de pago, aquí sí, y como ustedes ven en este texto, yo he resaltado con negrita lo que son los elementos esenciales, y lo que son los elementos naturales están sin resaltado en negrita. El plazo de pago, la indicación del lugar de pago, ya veremos cómo se reemplazan estos datos si es que no están en la letra de cambio. También tiene que estar el nombre de a quién, al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago, es decir, el beneficiario. La indicación del lugar y la fecha en que ha sido creada la letra. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque en cuanto a la fecha tiene importancia para determinar, por ejemplo, la prescripción, o por ejemplo, si quien emitió la letra de cambio en ese momento tenía la capacidad para hacerlo. Así que no son datos menores. Y el lugar en donde se crea la letra, bueno, para distinguir, porque ustedes saben que la letra está destinada a pagarse en un lugar distinto a aquel en donde se libró, se creó. Y finalmente, el requisito más importante, el que no puede faltar nunca, aún en los títulos en blanco, es la firma de quien crea la letra. Ustedes bien saben que la forma de obligarse documentalmente es siempre poniendo la firma. En la letra de cambio o en el pagaré pueden estar todos estos requisitos enunciados prolijamente, pero si falta la firma o si tenemos una firma falsa, desde ya que no hay, esa persona no asumió obligación alguna y mucho menos una obligación cambiaria. Ahora hacemos un repaso de los requisitos naturales, que decíamos que son aquellos que pueden faltar y que la propia ley en el artículo 2 se encarga de subsanar su carencia. Es así que si no se menciona el plazo para el pago, la letra se considera pagable a la vista. Otra clase vamos a tener en que vamos a desarrollar los 4 tipos de vencimiento que existen en los títulos de crédito.
Por lo pronto les digo que los títulos de crédito vencen a una fecha o a cierto tiempo fecha, es decir, tiempo después de la fecha indicada en el mismo, y después tenemos los títulos a la vista y a cierto tiempo vista. De estos 4 vencimientos, el que nos menciona acá es que por defecto, cuando no se menciona alguno de estos 4 vencimientos, se entiende que el título ha sido creado a la vista. Esto lo hace la ley a los fines de no nulificar el título de crédito por falta de este dato. Entonces, por defecto dice, bueno, es pagable a la vista. Pagable a la vista significa pagable a su presentación. Y para ello, el portador del título tiene 1 año desde la fecha de creación del documento. De ahí la importancia de mencionar en el título la fecha en que se creó. Bueno, después también tenemos que si no se indica el lugar de pago, se considera que es el indicado al lado del nombre del girado, tomándose ese lugar también como domicilio del girado. Y esto es lógico, porque si la letra tiene que pagarse, la tiene que pagar el girado, o sea, como dijimos, el librador promete la prestación del girado, con lo cual el portador del título se dirige hacia su domicilio para que se lo paguen. A falta de lugar de pago, se presume que es el lugar en donde está quien tiene que pagar la letra, que es, en este caso, el girado. Y si no indica lugar de creación, finalmente tenemos que la ley dice se considera tal al indicado al lado del nombre del librador. También esto es lógico, porque se presume o se entiende que el título ha sido creado en el domicilio donde está el librador, porque es él el que la está creando. Bien. Ahora bien, mientras en la letra de cambio tenemos mencionados todos esos requisitos, tanto esenciales como naturales, en los artículos 1 y luego los naturales en el artículo 2, en el caso del pagaré nos vamos a los artículos 101 y 102 del Decreto Ley 5965 y ahí tenemos prácticamente los mismos requisitos mencionados aquí. Tenemos que tiene que tener la denominación del título o la cláusula a la orden en el mismo, ya vimos por qué. La promesa también tiene que ser pura y simple, de pagar una suma determinada de dinero. El plazo de pago también es natural, si no está, al igual que en la letra de cambio, se considera pagable a la vista. La indicación del lugar de pago, si no está, el lugar de pago es el lugar de creación. El nombre de aquel a cuya orden debe efectuarse el pago, bueno, lo mismo, indicación del lugar en que han sido firmados y la firma del creador o suscriptor del pagaré. Aquí es importante destacar que, esperen que vuelvo, en el caso de la letra de cambio, siempre tenemos necesariamente que participan 3 personas. El librador, quien recibe la letra de cambio, es decir, el portador o beneficiario, y finalmente aquel que llamamos girado, que es de quien prometemos la prestación. Bueno, ese respecto de quien prometemos la prestación puede o no incorporarse al título de crédito. Nadie lo obliga porque él no participó en la creación del título. De modo que puede aceptar el título, en cuyo caso se transforma en girado aceptante y se transforma también en obligado cambiario. En el caso del pagaré, el suscriptor del pagaré, tenemos 2 personas que participan necesariamente de esto, que son el suscriptor del pagaré, que es quien lo crea, y por otro lado tenemos el portador o beneficiario. Es decir, acá es importante, antes de que abordemos el resto de los temas, tener presente esto. En la letra de cambio mínimo 3, puede haber más porque pueden ir incorporándose endosantes, endosatarios,
pero mínimo 3, y en el caso del pagaré, mínimo 2. Bueno, los títulos en blanco, esto está previsto en el artículo 11 de la ley cambiaria. Algunos autores distinguen entre títulos en blanco o incompletos, es lo mismo, es una cuestión de grados, simplemente. Esto se refiere a cuando algunos de los requisitos que acabamos de ver faltan en el título de crédito. Pero no hay que preocuparse, porque la ley acepta que existan títulos en blanco con la sola condición que cuando el portador quiera reclamar el pago, tiene que estar completo. Y para ello, autoriza al portador del título a completar los datos del título. Así tenemos que, si ustedes se ponen a pensar, es perfectamente válido un papel en blanco con una firma y ahí mismo nosotros podemos crear un pagaré o una letra de cambio. Si yo encuentro un papel en donde supongamos que esto fuera, no sé si lo ven, porque yo no veo qué ven ustedes acá. Si esto fuera un papel en blanco y la firma estuviera inserta acá, ustedes perfectamente en esta parte, teniendo en cuenta todos los requisitos de la ley cambiaria, crean un pagaré. Pagaré a la orden de, en este caso me voy a poner de ejemplo, Fernando Zurueta, la suma de pesos, vamos a poner una cifra interesante, 2 millones de pesos a la vista. O no le pongo ningún vencimiento y se considera a la vista. Abajo relleno todos los requisitos del obligado y ahí está la firma. Con eso yo ya tengo un pagaré completo. Y con eso me dirijo, me apersono ante el firmante y le digo, mire, vengo a requerirle el pago de esta suma de 2 millones de pesos porque yo soy el beneficiario. Por supuesto que para él va a ser una gran sorpresa, porque él lo único que hizo fue firmar, por ejemplo, un autógrafo y le hicieron la trampa de dárselo vuelta al papel, entonces firmó aquí y después se dio vuelta el papel y le llenaron el pagaré, pero bueno, será una cuestión penal en todo caso, me denunciarán, pero mientras tanto yo tengo un título de crédito y puedo ejecutarlo ante los tribunales. Ahí está transcripto, el artículo 11, bueno, repásenlo, pero esto funciona de esta manera. Yo puedo exigir el cumplimiento de un título en blanco en la medida en que previo a presentarlo al cobro haya llenado todos los requisitos que me marca la ley. Bien. Bueno, las cláusulas de mención facultativa, como su nombre lo dice, pueden estar o no presentes en el título de crédito y ello, digamos, no hace que no tenga validez. Mientras estén, y siempre reitero porque esto es importante, los requisitos esenciales y puedan subsanarse los naturales, tenemos un título de crédito válido como tal. Ahora, las partes pueden incorporar ciertas cláusulas, como por ejemplo tenemos la cláusula de intereses. La cláusula de intereses es perfectamente válida, está prevista en el artículo 5 del decreto 5965. Esta cláusula puede insertarse en los títulos con vencimiento a la vista o a cierto tiempo vista. ¿Por qué no en los títulos que tienen un vencimiento a fecha o a cierto tiempo fecha? Porque la ley presume que quien creó el título y quien lo recibió ya tuvieron en cuenta los intereses, porque saben cuándo vence. En cambio, como el título a cierto tiempo vista o a la vista no se sabe cuándo vence, porque depende de un accionar que no está expresado en el título, que es la presentación, recién
desde ese momento se producirá el vencimiento, en el caso de los títulos a la vista, o comenzará a correr el plazo para que se produzca ese vencimiento cuando el vencimiento fuera previsto a cierto tiempo vista. Entonces, como no hay certeza de cuándo el portador va a ir a requerir el pago del título, es válido colocar intereses. Y estos intereses, si bien alguna doctrina dice que solo pueden ser los compensatorios, por esto que yo les estoy diciendo, lo cierto es que también se admite la cláusula de intereses punitorios en un pagaré, por ejemplo. Esto es a diario, las financieras suelen hacerlo y los tribunales lo dan por válido. Salvo que nos encontremos frente a un interés que claramente es abusivo o usurario, en cuyo caso los jueces, por supuesto, que tienen la posibilidad de morigerarlos o directamente anularlos. Bueno, la cláusula no a la orden, un poco me parece que ya algo dijo el doctor Sodero en la clase pasada, estoy casi seguro que ya lo expresó. Esta cláusula tiene el efecto de que el título no pueda transmitir, en rigor no es que no pueda transmitirse vía endoso, sino que tiene los efectos de una cesión ordinaria. Es decir, si bien puede endosarse igualmente el título mediante la firma al dorso, los efectos no son los de un endoso y por lo tanto quedan truncados todos aquellos caracteres propios de los títulos de crédito, como ser, entre otros, la autonomía. De modo que cuando yo transmito por una cesión ordinaria, todas aquellas defensas que tenía el deudor contra quien me transmitió el título sí pueden ser opuestas. Esto es básicamente lo que importa la cláusula no a la orden. La cláusula no no aceptable, bueno, aquí tenemos que recordar o decir que el librador de la letra de cambio es garante de la aceptación y del pago de la letra de cambio. Porque, como dijimos, todavía cuando él crea la letra de cambio, no sabe si el girado de quien él está prometiendo el pago va a aceptar. Y por lo tanto, él no puede livianamente decir, bueno, no aceptó, ya está, yo me libero. No, la ley lo que dice es, vos podés prometer la prestación de otro. Ahora, si el girado no acepta la letra de cambio y por lo tanto no se incorpora como obligado cambiario, vos debes hacerte cargo. Por eso dice que es garante de la aceptación y del pago de la letra de cambio. Pero de esas dos circunstancias, de una sí puede liberarse, que es de la aceptación, pero nunca del pago. De modo que podría incluir esta cláusula de no aceptable para evitar que antes del vencimiento de la letra de cambio concurra el portador a reclamarle el pago de la letra. Esta cláusula, en definitiva, lo que hace es asegurar al librador que no se le va a reclamar el pago, sino hasta el vencimiento. Bien. Después tenemos la cláusula sin protesto. Esta cláusula, en realidad, tiene una función, digamos, muy importante, porque el protesto, ustedes ya lo vamos a ver en alguna otra clase seguramente, pero algo tenemos que decir para poder explicar esta cláusula, es aquel acto cambiario que tiende a dejar asentada una situación cambiaria insatisfecha. Es decir, algo que el portador del título no logró y debe realizar el protesto para dejar asentada
esa situación. La cláusula sin protesto, de acuerdo al artículo 50 de la Ley 5965, dispensa, es decir, exime al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer la acción regresiva. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando el portador del título se dirige al girado para decirle, mire, se ha producido el vencimiento de este título, usted es el girado, quiero que acepte para que se incorpore como obligado cambiario y en definitiva me pague. Suponiendo que el girado no acepta, el modo de dejar asentada esa situación es mediante la formalización de un protesto. ¿Cómo se hace esto? Mediante escribano. El portador tendrá que tomarse el trabajo de llamar a un escribano, delante de ese escribano hacer el requerimiento y frente a la no aceptación, el escribano en un acta dejará sentado que fulano de tal, que aparece como girado en esta letra de cambio, no la aceptó. Con eso se formaliza el protesto. Ahora, si tenemos la cláusula sin protesto, el portador no necesita hacer eso y tampoco necesita hacerlo en caso de falta de pago. Supongamos que acepte el girado la letra pero no la paga, tampoco ante la falta de pago, al estar la cláusula sin protesto, necesita llevar adelante esta acción el portador del título. Para conservar, dice la ley, las acciones regresivas. ¿Cuáles son las acciones regresivas? Las que tiene contra el librador o cualquiera de los endosantes. Porque en el caso de la letra de cambio, el librador es obligado de regreso y el girado es obligado directo en caso de aceptación. Espero que esto esté claro porque es muy importante. En cambio, en el caso del pagaré, el suscriptor del pagaré es obligado directo y obligados de regreso serán los sucesivos endosantes si ese título circuló frente al portador del título. Bueno, volviendo a la cláusula sin protesto, esta, como decíamos, exime de la realización del protesto ante la falta de aceptación o de pago, pero no exime al portador, aun cuando esté la cláusula, en otras situaciones. También cambiarias insatisfechas, le llamamos para darle algún nombre. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el girado acepta la letra de cambio y como no tiene una fecha de vencimiento establecida en el propio título, dijimos que era pagable a la vista. Si es pagable a la vista, tiene que insertar vista y la fecha. Si eso no se niega a hacerlo el girado, aceptante en este caso ya, sí hay que formalizar el protesto para dar cuenta de esa situación y para que tenga fecha el acto. Espero que se entienda. Ahí dice entonces, el protesto en cambio sí debe realizarse aunque el título tenga esta cláusula en las letras a la vista o a cierto tiempo vista, aplica para ambas, en que el girado se hubiera negado a asentar la vista o la fecha en el documento. Bien. Representación cambiaria, me parece que no vimos. Bueno, representación cambiaria se da cuando alguien actúa por otro colocando su firma en el título. ¿Esto qué significa? Que no se obliga a él personalmente, sino que está obligando a otra persona, sea una persona física o de existencia visible, o una persona humana, como lo dice hoy nuestro Código Civil y Comercial, o una persona jurídica. Esto debe surgir del propio título, es decir, debe quedar en claro que quien está firmando no lo hace a título personal, sino que lo hace por cuenta
de otra persona, está obligando, insisto, a otra. Y para ello, el Código Civil y Comercial dice que se requiere mandato especial. En realidad no está así dicho. Lo que sucede es que para actos de disposición, el Código Civil y Comercial exige que haya un poder especial. No así para actos de administración. Y como una obligación cambiaria en donde se compromete patrimonio está tomada o vista como un acto de disposición, es por eso que se requiere un poder especial. Podría también, alguna jurisprudencia discute, que si dentro del marco de un poder general está expresamente la facultad para que el poderdante se obligue cambiariamente, eso también sería válido porque está de manera específica y expresa esa autorización o facultad del mandatario para obligarse cambiariamente. También puede obligarse por otro aquel que tiene la facultad para obligarse por un comerciante, porque se supone que el comerciante, parte de su actividad habitual es librar títulos de crédito. Así que, aun cuando en este caso no se cuente con un poder especial, al tratarse de un comerciante, quien puede obligarse por él también puede hacerlo cambiariamente. Y por otro lado tenemos la representación societaria, en donde aquí sí no se dan la misma situación, mientras que en el otro caso, cuando representábamos a una persona humana o física, para distinguirla de la persona jurídica que es una sociedad, necesitamos un poder especial. En el caso de la representación societaria, nos tenemos que remitir al artículo 58 de la actual Ley General de Sociedades, que dice que el representante de la sociedad obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Entonces, aquí la pauta es a qué se puede obligar la sociedad de acuerdo a su objeto. Y en ese caso, si el presidente de la SA o el socio gerente de la SRL obligó cambiariamente a la sociedad porque firmó un documento, sea un cheque, un pagaré o una letra de cambio, se presume que tenía facultades para ello. Porque en la medida en que no sea un acto notoriamente, fíjense cómo lo dice la ley, ni siquiera dice extraño al objeto social, dice que sea notoriamente extraño al objeto social. Y esto es en protección de los acreedores de la sociedad, porque el acreedor no sabe qué es lo que dice el estatuto social, no tiene por qué indagar acerca de el alcance de las facultades de sus representantes legales. De este modo, la ley lo que hace es protegerlo, y cuando tiene en sus manos un pagaré con la firma de quien dice ser su presidente, y además está colocado un sello que dice fulano de tal, presidente de Pirulo S.A., quien está obligado en ese caso es la sociedad y no personalmente el firmante, como sería en los otros casos. Porque en los otros casos que estábamos viendo, e incluso aquí, cuando fuera notoriamente extraño el objeto social, no significa que el título quede invalidado. Ojo, tiene todos los requisitos que dice la ley, y además estamos frente a alguien que firmó. De modo que si bien esa persona, por estas razones o porque no contaba con un poder especial en el caso de que no sea una sociedad, o que en el caso de la sociedad hubiera llevado adelante una obligación cambiaria que notoriamente era extraña al objeto social, él queda obligado personalmente y no obliga al representante.
Bueno, en el caso de las sociedades, este régimen aún se aplica en infracción de la representación plural. Ustedes deben saber que existen estatutos que, para mayor resguardo de los intereses de la sociedad, establecen que sus representantes tienen que firmar en conjunto, por ejemplo, para actos de disposición, o para, supongamos, en el caso de el libramiento de un título cambiario, que se considera un acto de disposición, que, bueno, esto expresamente previsto en el estatuto. Bueno, también en protección de los terceros que llegan a ser portadores de un título de crédito, se expresa que este régimen se aplica aún en infracción de la representación plural cuando se trata de títulos valores. Así expresamente lo dice la ley. Fernando. Bueno, a ver, voy a volver un ratito a mirar un poco la clase, porque con esto daríamos por concluida la bolilla 3. A ver, díganme ustedes en el chat, o si no, abran los micrófonos, díganme qué dudas les han quedado hasta aquí de lo que venimos dando. Hola Fernando, no sé si se me escucha. Martín, ¿querés decir algo? Yo no te escucho, Martín. No sé si... Hola, Martín, ¿me escuchás? No se me escucha. Martín, ¿me escuchás? No, no escucho nada. Bueno, seguimos en pausa para ver si alguien tiene... No quiero avanzar con la bolilla 4 sin que haya quedado más o menos claro lo que venimos diciendo hasta aquí de la bolilla 3. Hola, Martín. Bueno. Sí, Fernando, ¿qué tal? Perdí la conexión con la computadora. Bien, ahora sí te escucho. Ahora, bueno, Te escuchamos. ingresé por el celular. Bien. Bueno, no, simplemente comentarte que había una sola consulta de Amina Suárez acerca de los intereses, si se podían incorporar los intereses moratorios en el pagaré. Ajá. Solamente hacía referencia a la cláusula de interés en los intereses compensatorios y punitorios y bueno, cómo era el funcionamiento de los moratorios. Sí, sí. Bueno, sí, contame. No, les contaba a los chicos por el chat que los intereses moratorios son una consecuencia de la falta de pago en el plazo previsto, ¿sí? Por las partes, producto de la mora, se devengan los intereses moratorios. Exacto. Y que en la práctica, casi la unanimidad de todos los tribunales provinciales aplican la tasa activa del Banco de la Nación Argentina en concepto de intereses moratorios. Sí, sí, sí. Es una tasa judicial. Así es. Y bueno, todo lo demás se ve perfecto, está muy clara la exposición, así que podemos seguir con la otra parte de la bolita. Bueno, avancemos entonces. Vamos con la bolilla 4. A ver, espérenme un poquito, así se las presento. Bueno,
Bueno, aquí estamos entonces en la primera página de lo que es la bolilla 4. Como ustedes podrán observar en el programa, la bolilla 4 tiene dos grandes tópicos, podríamos decir, que son los obligados cambiarios y la circulación. Aquí yo tengo abierto el programa, bueno, esta es la bolilla 4, supongo que ustedes la están viendo. Obligaciones del librador de la letra, aceptación de la letra, concepto, oportunidad, efectos, negativa. Bueno, algunas cosas en realidad ya las venimos diciendo, pero no tengo problema en que las repitamos para desarrollar también esta bolilla. Primero arrancamos con los obligados cambiarios. Bueno, como ya dije, en el caso de la letra de cambio encontramos al librador, al girado, que puede aceptar o no, pero si está como obligado cambiario es girado aceptante, ya se incorporó, a los endosantes y al avalista o avalistas. Y en el caso del pagaré, como dijimos recién, tenemos al librador, al endosante y al avalista. Aquí ya no tenemos un girado, porque el librador, como también dijimos, promete una prestación propia, no la prestación de un tercero. Él mismo se obliga. Entonces, el librador de la letra, como también dijimos, pero ahora lo repetimos, es garante de la aceptación y pago de la letra de cambio. Puede liberarse de la aceptación mediante esa cláusula no aceptable, que ya vimos, pero nunca del pago de la letra. Y si él pretende liberarse del pago de la letra, se tiene como no escrita. La ley echa mano a este recurso de tener por no escrita alguna mención que no la tiene por válida, a los efectos de no invalidar todo el título, porque si no sería muy fácil colocar en el título alguna mención que se sabe que no está permitida por la ley para liberarse de toda la obligación cambiaria. Entonces, lo que se dispone en este caso es, yo firmo una letra de cambio, me obligo como librador, si bien pretendo que la pague el girado, pero ante la falta de aceptación, o en este caso de pago de la letra, si yo pretendí liberarme y decir, me eximo de toda responsabilidad en caso de que este tercero girado no pague la letra, eso se tiene por no escrito y igualmente sigue siendo obligado cambiario el librador. Bueno, en cuanto a las posiciones que ocupa el librador en un caso y otro, digo en un caso y otro refiriéndome a la letra de cambio y en el otro al pagaré, el caso del librador de la letra de cambio responde como obligado de regreso, habíamos dicho. El obligado directo en la letra de cambio es el girado, aceptante, y el obligado de regreso es el librador. Ello importa que recién cuando el girado no acepta incorporarse como obligado cambiario, o bien acepta y luego no paga la letra de cambio, recién cuando eso ocurre y hago el protesto en el caso de que tenía que hacerlo, o si era un título que tenía la cláusula sin protesto, directamente vuelvo hacia el librador para reclamarle el título, como obligado de regreso. Si el girado no acepta la letra, está claro que si no la acepta tampoco la va a pagar, porque no es obligado cambiario. Y si no la va a pagar, ¿qué sentido tiene que el portador del título, espere a su vencimiento, suponiendo que el vencimiento faltan varios días? No tiene ningún sentido. Es por eso que en ese mismo momento él ya puede dirigirse al librador para requerirle el pago del título mediante la acción de regreso anticipada. Para evitar esta acción de regreso, ahí está consignado, tenemos la cláusula no aceptable que ya le explicamos. Sí.
para que se vea mejor la presentación que usted está exponiendo, sería mejor que coloque ahí en la pantalla. Perdón. Ahora sí. Ahí Ahora está. sí. Ahí está perfecto para los alumnos. Perdón. Bueno, gracias, doctor Sodero, por la indicación. Bueno, estábamos explicando entonces el librador de la letra, el girado, ya también hicimos una explicación, ahí está, puede aceptar o no aceptar la letra, una vez que la acepta se incorpora como obligado cambiario, que es en este caso obligado directo. La aceptación se hace, ¿cómo se hace? En la misma letra. Por este principio de literalidad de los títulos cambiarios, la aceptación debe constar en el propio título, literalidad, y acuérdense que tenemos otro que es completividad. Tiene que estar en la misma letra mediante las palabras aceptada o vista o una expresión equivalente. Y luego de eso, siempre la firma. En el caso de faltar la firma, cualquier mención se tiene por no válida y por lo tanto por no aceptada la letra. La aceptación también debe ser un acto puro y simple. No admite la ley cambiaria en ningún estadio, ni cuando se crea la letra de cambio o el pagaré, ni cuando en el caso de la letra de cambio formula la aceptación, el girado, que se condicione de alguna manera. Cuando se coloca una condición, ahí sí, directamente no estamos frente a un título de crédito, es inválido como tal. Valdrá, siempre lo decimos, hacemos esta aclaración, como un documento probatorio de la obligación, como una prueba más de la obligación que esa persona concertó conmigo, pero no como un título de crédito. Ahora, sí, lo que se admite es que el girado acepte parcialmente la letra. ¿Esto qué significa? Que acepta pagar una parte y otra no. Acepta por una cantidad menor y en ese caso el comprador, ¿qué tendrá que hacer? Porque hay una situación cambiaria insatisfecha. La letra era, pongámonos en el ejemplo de los 2 millones, era por 2 millones y me la aceptó por 1,5 millones. Ahora, por los 500.000, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que protestarla. Tengo que formular el protesto para conservar las acciones de regreso ¿contra quién? Contra el librador, que es mi obligado de regreso, o eventualmente si hay endosantes, para conservarla contra los endosantes, porque ya sé que el girado no me la va a pagar, porque la aceptó parcialmente. Aquí abajo pongo las referencias de los artículos 23 a 31, como para que ustedes se ubiquen en la ley. Siempre decimos con el doctor Sodero y el doctor Mármol, tengan presentes que estamos frente a una materia que, tanto en el caso de título de crédito como de concursos y quiebras, están regidas por leyes. Y bueno, hay que leer la ley. Y ustedes tienen que ubicarse dentro de la ley en los artículos. Es bastante ilustrativo leer los artículos porque todo esto que nosotros tratamos de sintetizarlo en una explicación está bastante claro en los artículos de la ley cambiaria. Bien, bueno, del librador del pagaré también ya hablamos, dimos esta diferencia, que deben intervenir en la letra de cambio 3 personas, mientras que en el pagaré se necesita que como mínimo intervengan 2, que son el librador y el portador o beneficiario. El librador, a diferencia del caso de la letra de cambio, el librador del pagaré es obligado directo. Allá veíamos que era obligado de regreso. Él no promete, ¿por qué? Porque no promete la prestación de un tercero, sino una prestación propia. Vean al respecto el artículo 104 de la ley cambiaria. Después tenemos el endosante. Bueno, más adelante vamos a explicar, porque otro de los tópicos de esta bolilla es la circulación, y ahí vamos a explicar con más detenimiento lo que es el endoso,
Pero bueno, el endosante es quien luego de recibir el título de crédito, supongamos que tenemos un librador y un portador, y ese portador perfectamente puede endosar el título, es decir, transmitirlo a un tercero. El endoso se materializa por una firma al dorso del documento, ya vamos a ver los distintos tipos de endoso que tenemos, y con eso, al transmitirlo, se convierte en obligado cambiario. Y a partir de ese momento, el portador del título tiene la posibilidad de requerirle el pago total del título, ya sea a quien se lo transmitió, al endosante, o bien dirigirse directamente al librador del título, que es el obligado directo. En este ejemplo que estamos dando, el endosante es obligado de regreso, mientras que el librador es obligado directo. El endosante de la letra, perdón, es obligado de regreso, el endosante del pagaré es obligado directo. El endosante responde solidariamente, esto ya lo dijimos, es decir, que cuando hay solidaridad significa que el portador del título puede exigir el cumplimiento total del título a cualquiera de los firmantes, por el total, o puede exigir una parte a cada uno. Eso ya es una atribución y decisión propia de quien tiene el título. El avalista no lo vamos a desarrollar, simplemente mencionamos quienes pueden incorporarse como obligados, tanto en una letra de cambio como en un pagaré, pero como el aval es un tema a tratar en la bolilla 5, por el momento no lo desarrollamos, por eso es que no se encuentra acá englobado en uno de estas redondeces azules. Bien. Hasta aquí está todo bien. Hago una pausa para ver si el doctor Sodero quiere hacer alguna acotación. No, perfecto, doctor. Está todo más que claro, muy preciso y podemos seguir adelante. Bueno, gracias, doctor. No hay preguntas. No hay preguntas. Alumnos todavía, y bueno, exhortamos a que, si bien estamos un poco alejados por estos mecanismos, por el encierro en el cual estamos todos cuidándonos, pueden tomar la palabra, pueden solicitar la palabra, que activen el micrófono. Si lo hacemos de manera ordenada, no va a haber inconveniente. Sí, por supuesto. La idea es que esto sea interactivo. Yo sigo hablando y hablo primero porque no veo la pantalla de ustedes, así que si están levantando la mano, sepan que no los veo. Y bueno, por otro lado, cualquier interrupción para mí no es tal, sino que es simplemente a título de aclarar. Esto es para que a ustedes les sirva. No sé, o están muy aburridos y dormidos, o no sé, o no tienen preguntas. Vamos a presumir que no tienen preguntas. Sí, vamos a entender eso. Bueno. Acá, Silvia pregunta si podríamos verlo. No sé a quién se refieren, si al doctor Zulueta o... ¿A mí no me ven? ¿A mí no me ven? A ver, al doctor Zulueta. Hay dos, bueno, a ver un poquitito, todos estamos aprendiendo con este sistema. Voy a salir de la presentación entonces. No, ¿o no? Una aclaración por ahí para los que estamos aprendiendo del uso de estos sistemas. Cuando el doctor Zulueta presenta la pantalla, se habilitan dos personas con el mismo nombre, Fernando Zulueta y Fernando Zulueta Presentación. Ustedes pueden anclar la pantalla en cualquiera de los dos, en la imagen del doctor o en la imagen de la pantalla del doctor. Eso compartió ahí un compañero. Ahora no se ve, se ve claramente, hay una que dice Fernando Zulueta y otra dice Fernando Zulueta Presentación. Ustedes pueden elegir. Ahora, como el doctor dejó de presentar, solamente hay un ahora me ven.
Ahí se lo ve perfecto. Cuando el doctor Zulueta presenta su pantalla, hay dos links, digamos, donde pueden ustedes elegir si ven al doctor Zulueta o ven la pantalla que le está presentando. No sé si queda claro la situación. Bien, voy a probar, dicen Martín. Bien, claro, porque si no, si es una voz en off, parece bien. alguien que está en otro lado Está claro. haciendo la presentación. Bueno, acá estoy. Este soy yo, el que está hablando como un loco hace un poco más de una hora. Bueno, volvamos a la presentación, así podemos seguir desarrollando el último tópico que nos queda, si les parece. Sí, así es, y ahí el alumno va a poder decidir en cuál de las dos cámaras, digamos, se queda. Se ubica, bien, bueno. Ahí está. Bueno, aquí entonces volvimos a la presentación. Como ya les indicó el doctor Sodero, se abren dos pantallitas, me pueden ver en alguna y en otra ven la presentación, como ustedes prefieran, como les quede mejor. Bien, entonces vamos a desarrollar el tópico de la circulación del título. Bueno, el endoso es el instituto cambiario previsto para que el título se transmita de mano en mano, para que pase de persona a persona. Si bien no es la única. Esto quiere decir que un título de crédito puede transmitirse también por o por otras formas jurídicas, como por ejemplo lo es la cesión de crédito, que aquí les aparece en uno de los globitos azules. No es la forma natural, llamémosle, de circulación de un título de crédito, por lo que vamos a ver seguidamente, porque se pierden muchas de las ventajas que tiene un título de crédito cuando hacemos que la transmisión de los derechos incorporados en el mismo se haga a través de una cesión. En este párrafo tercero les expreso que cualquiera sea la forma que se transmita el título, ya sea por endoso o por cesión de crédito, tal como lo vimos en la clase que dictó el doctor Sodero, es imprescindible contar con el documento para el ejercicio de los derechos incorporados en él, es decir, para ejercer el derecho de cobro que está incorporado en el título de crédito. Porque por más endoso que nos muestre el portador del título, mira, che, aquí lo endosé, ya te lo estoy transmitiendo. Ustedes tienen que indicar que se los entreguen, porque el título de crédito, cuando allá estábamos en la definición que daba el doctor Sodero en la clase pasada, decía que es el documento necesario para ejercer los derechos en él incorporados. Así que, además del endoso, o ya sea por endoso, o sea por cesión de crédito, o sea por la simple entrega, siempre se necesita tener el título, tenerlo en su poder para poder exigir los derechos en él incorporado, que en este caso es reclamar una determinada suma de dinero. Ahí transcribí también, porque el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación tiene muchas disposiciones, varios capítulos, que hacen referencia a los títulos cartulares, se les dice, o títulos valores, y que en muchos casos son coincidentes con las disposiciones de la ley cambiaria, y en otros casos ya vamos a ver más adelante que hay una aparente contradicción. En el caso del artículo 1830 del Código Civil y Comercial, nos expresa que los títulos valores cartulares son necesarios para la creación, transmisión, modificación
y fíjense lo que dice al final, y ejercicio del derecho incorporado. Este artículo nos dice claramente que si no estamos en poder del documento, ningún derecho que emane de él podemos ejercer. Cualquiera sea, insisto, la forma de transmisión. Bueno, la cesión de crédito, como ustedes habrán visto al cursar y los que la rindieron a derecho privado, es un contrato. Es un contrato a través del cual las personas transmiten derechos unas a otras. Y tiene ciertos requisitos que no tiene el endoso. Bueno, en primer lugar tiene que ser por escrito, al igual que el endoso. Cuando dice salvo transmisión del título por endoso, no significa que no se pueda, no se deba firmar, siempre la firma debe estar inserta para obligarse. Lo que estamos significando acá es que no es necesario redactar un contrato. Cuando hacemos una cesión de crédito, redactamos un contrato en donde tiene varias cláusulas y queda claro que una parte es titular de estos derechos, que ahí se mencionan en el contrato, que se le transmiten a, no sé, Pedro transmite a Juan. Eso está por escrito, no por escritura pública, pero sí por escrito, nos dice la ley. Pero a la vez, el Código Civil y Comercial permite que en el caso de los títulos de crédito pueda hacerse la transmisión con la forma del endoso, pero con los efectos de una cesión de crédito. ¿Me explico? Esto es lo que explicamos antes de la cláusula no a la orden. La transmisión se hace por endoso, o sea, tiene la forma del endoso, esto es, la firma en el dorso del documento de quien lo transmite, pero tiene los efectos de una cesión de derechos o de una cesión ordinaria, como también podemos decir, que ya veremos cuáles son. Otro de los requisitos de la cesión de créditos es que se notifique al deudor cedido. Yo le tengo que comunicar al deudor cedido, es decir, aquel que tiene que cumplir con la obligación, que ya no soy su acreedor, que su acreedor es otro, y que se llama fulano de tal, DNI tanto, y que este es su domicilio. Porque y eso no es para que tenga efectos interpartes. Si yo cedo al doctor Sodero, supongamos, esa cesión es válida. No necesito comunicarle al deudor cedido para que ese contrato que tenemos con el doctor Sodero sea válido. Pero sí voy a tener que notificar al deudor para que ese contrato sea oponible frente a los terceros. Y de esa manera el deudor, y sobre todo frente al deudor, porque si en el interín yo le cedo al doctor Sodero y el doctor Sodero está muy contento con esta cesión de un montón de plata que le acabo de hacer a su favor y no la notifica al deudor cedido, en el interín el deudor cedido puede, ahora que todo se maneja por medios electrónicos y no en efectivo, hacerme una transferencia a mi cuenta y me notifica que por cualquier medio me manda un WhatsApp y me dice: Fernando, ya te pagué, ya cumplí con mi obligación. Supongamos que en ese contrato de cesión, en el contrato de lo que fuera, digamos, él tenía una obligación conmigo de pago de alquileres, que es lo que yo le había cedido al doctor Sodero. Supongamos que decía que los alquileres debían ser depositados en la cuenta de mi titularidad. Él, al haber depositado la plata, se desobligó. Y como el doctor Sodero se demoró en notificarlo, ese pago es válido. Con lo cual, el cesionario, que es el doctor Sodero, se queda sin nada. Por eso es que en el caso de la cesión es imperativo, para que tenga efecto frente al deudor cedido y los terceros, que no son parte en este contrato de cesión,
notificarlo, ya sea por instrumento público o instrumento privado por fecha cierta, al deudor cedido. Este requisito no se da en el caso del endoso. Y la gran diferencia que hay entre transmitir un título por endoso o por una cesión ordinaria está dada en que, entre otras cuestiones, tenemos que la autonomía no funciona. Y como bien explicó la autonomía el doctor Sodero en la clase pasada, consiste en la imposibilidad que tiene el portador del título de oponer excepciones que estén basadas en una relación con otros firmantes. Por ejemplo, el típico ejemplo es la compensación porque ellos hubieran tenido deudas y créditos recíprocos. Entonces, al portador del título, el deudor no le podrá decir, no, pero mirá, a quien te lo transmitió, yo contra ese tengo un crédito también, entonces compensemos. No, señor, cuando yo adquiero por endoso un título, rige la autonomía y yo adquiero un título de manera originaria. No me importa qué otras relaciones hay por detrás, porque además acá rige también, además de la autonomía, la abstracción. Ya hemos visto antes la cláusula no a la orden, provoca que la transmisión del título siempre lo sea con los efectos de una cesión ordinaria, aun cuando se lo endose. Esto lo acabamos de explicar, es el endoso con los efectos de una cesión ordinaria. Es la cláusula no a la orden la que logra esa situación, está prevista en el artículo 12 de la ley cambiaria. Bueno, cuando ya nos referimos al endoso, ahí tenemos un concepto, es un acto escrito, unilateral, también incondicional, si se condiciona no vale, que tiene por objeto la transmisión de un título de crédito y también la legitimación a su poseedor, al portador, para el ejercicio de los derechos que dimanan del título. Se materializa, ya lo dijimos también, con la firma al dorso del documento, es una obligación pura y simple. ¿Y quiénes pueden ser endosantes o endosatarios? Cualquier persona que tenga capacidad para obligarse cambiariamente. Aquí volvemos a todos los conceptos de capacidad que hemos desarrollado al principio de la clase. El endosante y el endosatario, a su turno, al igual que en el caso del librador o beneficiario, tienen que tener capacidad para obligarse cambiariamente. Si no, esa obligación será inválida y si hay otros firmantes, la de los otros firmantes sí, por virtud de lo que dice el artículo 7, que también ya lo vimos. Bueno, la oportunidad en que debe hacerse el endoso, aquí vamos a encontrar, yo lo encontré hoy, les soy honesto, estudiando el tema, encuentro una aparente, digo, para no ser tan contundente, contradicción entre lo que dice la ley cambiaria y lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. La ley cambiaria dice que la letra de cambio y el pagaré pueden endosarse hasta que se formule el protesto por falta de pago, o bien se produzca el vencimiento del plazo para hacer ese protesto. En este caso tiene efectos de una cesión ordinaria. A ver, cuando tenemos un vencimiento, el protesto debe hacerse dentro de los 2 días posteriores. Es decir, que puede ocurrir, y así lo admite la ley el decreto ley 5965, que el endoso se practique aún luego del vencimiento del título. Esto está dicho en el artículo 21 de la ley cambiaria, ustedes los remito, digamos, para que lo lean, pero dice claramente esto: después del vencimiento del plazo, después del vencimiento del pagaré o de la letra de cambio, igualmente puede efectuarse el endoso. El límite está en cuando se hace el protesto por la falta de pago, allí ya no. Y si se hace un endoso será con los efectos de una cesión ordinaria, ya no tiene los efectos de un endoso que venimos viendo. Sin embargo,
encuentro que el artículo 1841 del Código Civil y Comercial de la Nación dice una cosa levemente distinta, pero que tiene importancia, porque dice que el endoso puede ser efectuado antes del vencimiento del plazo de pago del título y que posterior al vencimiento produce los efectos de una cesión ordinaria, o una cesión de derechos. Fíjense que no es lo mismo lo que dice una norma al regular la misma situación y otra norma. Mientras la ley cambiaria admite un endoso luego del vencimiento del plazo para pagar el título entre el vencimiento y el protesto, esto no está admitido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que dice hasta antes del vencimiento. Cuando se produce el vencimiento ya no se puede endosar, sino con los efectos de una cesión ordinaria. No se puede endosar. Por eso pongo aquí que ambas normas serían, lo pongo en potencial porque probablemente esté haciendo una interpretación equivocada de la norma, pero cuando uno la lee están en contradicción porque están resolviendo la misma situación de manera diferente. Habrá que recurrir a todas aquellas normas de interpretación de las leyes. Alguien podría decir que la especificidad de la norma de la ley cambiaria, que se refiere estrictamente y solo a la cuestión cambiaria, es la que tiene que prevalecer sobre el Código Civil, que es general, pero otros podrían decir que el Código Civil y Comercial de la Nación es del año 2015, mientras que la ley cambiaria es del año 63, y por lo tanto el legislador más actual ha querido que esta situación se resuelva de este modo y no de otra. Bueno, la verdad es que no sé si habrá fallos sobre esto, pero bueno, quería marcárselos como una novedad, por lo menos para mí. Bueno, el endoso puede ser al portador. Esto algo se explicó en la clase del doctor Sodero. Es al portador aquel título que no ha sido emitido a favor de un sujeto determinado, al portador. Y se materializa colocando la firma al dorso del documento, sea solo la firma o con la expresión al portador que la preceda. El endoso en blanco es la sola firma. Y el artículo 13 lo resuelve diciendo, el endoso en blanco, la sola firma, se entiende como un endoso al portador. Y esto habilita al portador del título, al igual que en el caso del título en blanco o incompleto que veíamos, lo habilita también a completarlo. Por ejemplo, a completar su nombre. O también podrá poner el nombre de otra persona. Y será esa persona, en todo caso, quien deba luego realizar un nuevo endoso para que el título siga circulando de acuerdo a lo que se llama la ley de circulación, es decir, que haya endosos ininterrumpidos. Les remito a la lectura de los artículos sobre este tópico, 13, 14 y 15 del Decreto Ley 5965. Bueno, el endoso es completo cuando constan todos los datos, ¿no? Cuando figura el nombre del endosatario, sus datos, puede figurar su DNI, puede figurar su domicilio, y esto claramente resulta útil en caso de extravío o pérdida del documento, porque vamos a tener una cadena regular de endoso y vamos a poder también determinar si quien nos está requiriendo el pago del título está legitimado para ello por esta cadena regular de endosos o no. Entonces, yo les diría que para mayor resguardo y seguridad, siempre que hagan un endoso, lo hagan de manera completa y a favor de quien ustedes quieran que sea el beneficiario del título y en definitiva de los derechos incorporados en él. Bueno, luego tenemos las... Perdón. Sí, Martín. No sé si se me escucha. Yo te escucho. Bien. No,
una sola acotación a lo que vos venías diciendo, y que muchas veces es importante saber quién va a ser el acreedor, porque de alguna manera conocemos cómo se comporta. Hay algunos acreedores que si se produce el vencimiento automáticamente se embargan el bien y se lo quieren cobrar judicialmente, y hay otros que son de alguna manera, tienen otra manera de comportarse. No nos olvidemos de que estamos hablando de papeles de comercio que circulan entre los comerciantes, y muchas veces hay una relación habitual entre quienes participan de la transmisión de los títulos. Entonces, bueno, de alguna manera podemos saber que el acreedor, si al momento del vencimiento yo no cuento con el dinero para pagar esa obligación, le puedo decir, espérame unos 5 o 10 días más que cancelo el documento, y el acreedor no va a tener inconveniente. Eso es importante destacarlo, sí, por lo que decías correctamente. Hay que sí poner la persona, el nombre, a favor de quién se lo estamos endosando, para que tengamos la certeza de que nuestro acreedor va a ser una persona y no otra. Así es, doctor Sodero. Y bueno, y por supuesto que tiene gran importancia eso, porque hay, como bien señalaba el doctor Sodero, acreedores más complacientes que otros, más pacientes que otros, y también tiene importancia en el caso de extravío del documento, ¿no? o de robo. En estos casos es muy importante porque en el caso de que se trate de un endoso que no tiene nominación, no tiene un beneficiario designado ahí, cualquiera que se haga del título, salvo que se demuestre la mala fe, que les digo es prácticamente imposible, máxime en el marco acotado de un proceso ejecutivo, en donde ni siquiera podemos remitirnos, en principio, ni siquiera podemos remitirnos a la causa de la obligación. ¿Cómo vamos a demostrar la mala fe de quien tiene el título en su poder? Que lo robó, que lo encontró perdido. Así que, bueno, esto de mencionar quién es el endosatario tiene esas ventajas. En cuanto a las funciones del endoso, la primera y más importante que venimos desarrollando es de transmisión de los derechos que contiene el título, ¿no? Ahora, la de legitimación también es importante porque el endoso, unido, siempre lo destacamos, con la posesión del documento, habilita o faculta al endosatario al ejercicio de los derechos incorporados en el título. Es decir, básicamente a reclamar el pago de esa suma dineraria. Y de garantía, puesto que el endosante es garante de la aceptación y del pago de la letra. Ya lo dijimos con el librador del pagaré y con el librador de la letra de cambio, que la ley les dice, vos sos garante de la aceptación y pago de la letra, en el caso del librador. En el caso del endosante, lo mismo. También él garantiza la aceptación y pago de la letra, pudiendo también, al igual que el librador, incorporar la cláusula no aceptable y de esa manera desobligarse de la garantía de aceptación para que no le reclamen, decíamos que esa tiene el propósito de que no le reclamen antes del vencimiento el título y que lo agarren desprevenido, pero no puede liberarse de la garantía del pago. Así que, bueno, estas serían más o menos las funciones que cumple el endoso. Respecto de la función de garantía nos remitimos, yo he tratado de ponerle los artículos a ustedes como para que se vayan ubicando dentro de la ley. Bueno, a mí no me ha quedado mucho más para decir, así que voy a salir de la presentación, quedo a la espera de sus dudas, consultas, si es que las tienen. Doctor Sodero, también sus aportes son bienvenidos. Con esto habríamos desarrollado la bolilla 3 y la bolilla 4 del programa. Puede haber quedado algún tema, digamos, sin dar, pero bueno, el
el escaso tiempo que tenemos y las pocas clases que también tenemos pautadas por la propia facultad para dictar, nos impiden hacer un desarrollo exhaustivo del programa. Así es, Fernando, creo que de alguna manera se están abarcando los contenidos que estaban previstos para la clase de hoy. En la planificación, en el aula virtual ustedes tienen ahí la planificación que hemos realizado con la finalidad de ir avanzando y abarcando la mayor cantidad de los puntos del programa. Y bueno, para hoy tenemos previsto la bolita de la unidad 3 y la unidad 4 desarrollarla. Creo que bueno, se han tocado todos los puntos más importantes de la materia. Yo quería agregar una sola cuestión con relación a la representación cambiaria y la representación societaria, ¿no? Que algunas veces en los exámenes podemos consultar, es, como bien lo dijo el doctor Zulueta, para que se obligue una persona y que obligue cambiariamente a la sociedad, tiene que ser el representante de la sociedad. Y en la práctica, ¿quién es el representante de la sociedad? Tenemos que saberlo solicitándole a aquella persona que va a librar el documento que lo acredite, ¿no es cierto? Que acredite que es el representante de la sociedad. ¿De dónde surge que una persona es representante de la sociedad? Normalmente surge del estatuto. Como ustedes bien lo saben, en el contrato social, el contrato que da nacimiento a la sociedad, a la persona jurídica, hay distintos órganos: el órgano de gobierno, el órgano de administración y eventualmente el órgano de fiscalización, la sindicatura, y el representante es el órgano de administración. Y normalmente en el estatuto se designa a quién va a ser el primer representante, al gerente o al primer presidente del directorio. Pero normalmente esos cargos tienen un plazo de duración. Entonces, los socios tienen que, por medio de una asamblea ordinaria, volver a elegir o designar al socio gerente, al presidente de una sociedad anónima. Entonces, generalmente en los exámenes consultamos o preguntamos: ¿cómo conoce usted que el doctor Zulueta es el presidente de la sociedad anónima El Pirulo, como lo había nombrado, El Pirulo S.A.? Y bueno, le vamos a pedir el acta de asamblea en donde lo designan como presidente de la sociedad anónima debidamente inscrita en el registro público. ¿Sí? Para que ustedes sepan qué documentación o de qué manera una persona que invoca ser representante de la sociedad puede acreditar. Simplemente eso nomás quería agregar a la charla. Perfecto, Martín. Perfecto, muy claro y muy oportuna la intervención. Bueno, no sé si hay dudas, estaba repasando el chat mientras hablaba el doctor Sodero, no tenemos otras consultas y las consultas que se fueron haciendo fueron evacuadas por el doctor Sodero, ahí quedan en el chat. La clase queda grabada para todos aquellos que no hayan podido verla, así que nada, espero que les haya servido esta explicación que he tratado de condensar en esta hora y media de charla que hemos tenido. Bueno, si nadie quiere hacer preguntas o formular preguntas, vamos a dar por finalizada entonces la clase. Y